La persona que lee vive 1000 vidas antes de morir. Aquel que no lee vive solo una. No lo digo yo, lo dijo George R.R. Martin, escritor de Juego de Tronos. Y creo que todos los lectores, y seguro que también los no lectores, convenimos en que tiene toda la razón. Por ello, en el podcast de hoy hablaremos de la lectura, algo mucho más que un simple pasatiempo. Me encuentro aquí reunido como siempre con mis colaboradores David e Irene. Buenas tardes a todos y todas. Buenas. Dispuestos a afrontar los interesantes puntos que abordaremos a lo largo de este podcast. Veo que Irene y David se encuentran ya acompañados de nuestras dos invitadas que participarán en nuestro podcast de hoy. Sí, José, yo me encuentro con Santi, responsable de la Biblioteca Municipal de Las Lagunas en Mijas, quien nos contará cuál es su labor, las consecuencias que ha tenido la pandemia en la biblioteca, entre otras cuestiones muy interesantes. Sí, José, yo también estoy aquí acompañado de Joana Anaya Ruiz, graduada en Filología Hispánica y joven promesa de la escritura malagueña, y nos contará las peripecias que trae el publicar libros. Además de la entrevista a Santi y a Joana, también colaborará Natalia en la sección de lectura analizando la situación de las librerías y nos espera un entretenido bloque de debate donde hablaremos de las distintas formas de lectura que van ganando terreno en la actualidad. ¿Sois más de Audible o de la lectura en realidad aumentada? ¿Qué me diríais de leer en un móvil de tinta electrónica? Esto y mucho más nos espera en este segundo episodio de Con H de Actualizarse. Aprovecho para deciros, nada más empezar, antes de que se me olvide, de que podéis seguirnos también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Nos encontraréis en @actualizarse, ahí subiremos noticias y encuestas en las que podréis participar. Y así comenzamos el episodio de hoy con las efemérides del 12 de diciembre. Irene me parece que tiene una que contarnos, a ver. Sí, el 12 de diciembre de 1914 vio la luz la primera edición del libro Platero y yo, una narración de Juan Ramón Jiménez que recrea poéticamente la vida y muerte del burrito Platero. Parece, Platero, mientras suena el Ángelus, que esta vida nuestra pierde su fuerza cotidiana y que otra fuerza de adentro más altiva, más constante y más pura, hace que todo, como en surtidores de gracia, suba a las estrellas que se encienden ya entre las rosas. Nos invita a reflexionar sobre las alegrías simples de la vida, los recuerdos, la amistad, ya que el burrito simboliza la ternura, la pureza, la igualdad entre los seres y el respeto que debemos tener con los animales. Es un libro apto para todos los públicos, con lo cual os animo a leer esta preciosa historia. Un estremecimiento primaveral vaga por las cañadas. De pronto, Platero yergue las orejas, dilata las levantadas narices, replegándolas hasta los ojos y dejando ver las grandes habichuelas de sus dientes amarillos. Hoy, en 1915, nació Francis Albert Sinatra, más conocido como Frank Sinatra, la voz. Así que desde aquí queremos desearle un feliz cumpleaños allá donde esté. El gran Frank Sinatra. Y bueno, pasamos ya directamente al bloque de entrevista porque veo que Irene está preparada. Sí, José, aquí estoy con Santi, como he dicho antes, responsable de la Biblioteca Municipal de Las Lagunas, en Mijas. Buenas tardes, Santi. Buenas tardes, José. Daros las gracias por haberme invitado hoy a vuestro segundo episodio y, por supuesto, daros la enhorabuena por esta iniciativa. Bueno, Santi, coméntame cuál es tu labor en la biblioteca. Irene, yo soy la técnica responsable de la biblioteca. Tú me dirás, ¿esto qué conlleva? Pues conlleva dirigir y gestionar la misma. Desde, podemos decir, gestionar el programa bibliotecario Asigné, las nuevas tecnologías, las partidas económicas y la elaboración de los diferentes presupuestos, así como los fondos bibliográficos y los programas de dinamización. Organiza también los distintos servicios que van dirigidos a nuestros socios y usuarios. Y no nos podemos olvidar de la organización y la supervisión de las tareas dirigidas a los auxiliares. Santi, ¿cómo ha afectado la situación pandémica del COVID-19 en la biblioteca? ¿Se ha notado mucho?
Pues hay que decir que por supuesto que sí. Como a todo y a todos, esta situación pandémica también ha afectado a la biblioteca, como lugar vivo que ofrece sus servicios a la comunidad. Podemos decir que a mediados de marzo, como todo, las bibliotecas cerraron sus puertas. También, vaya, nos fuimos a casa. Pero cerramos las puertas físicas, podemos decir, pero abrimos la ventana virtual, como siempre, sin dejar a la información, al conocimiento y, como no, al entretenimiento. Haciendo un resumen rápido de lo que hemos estado organizando durante la pandemia también, en el estado de confinamiento. Puede ser, hemos organizado un certamen de microrelatos llamado Letras en la Distancia. ¿Qué consistía? Pues los participantes, desde los pequeños de primaria hasta los mayores, hasta los adultos, pues nos enviaban por correo electrónico sus relatos sobre su experiencia durante el periodo de confinamiento. También, en colaboración con Mijas Comunicación, organizamos un ciclo de cuentacuentos para los más pequeños de la casa. Ellos lo visualizaban en la tele y luego Mijas Comunicación en sus redes lo colgaban y lo podían ver pues las veces que quisieran durante un tiempo. También quisimos apoyar a las librerías de nuestro municipio para que se hicieran visibles y poderles fomentar su venta a domicilio. Pues como veis, no nos hemos quedado parados durante el confinamiento. Esto ha hecho que nos diéramos cuenta que una situación difícil hace que nos reinventemos. Eso lo sabemos todos. Y que hay que echar mano de esos recursos que nosotros teníamos, pero que no habíamos utilizado y que podíamos haberlo utilizado también cuando estábamos físicamente en las bibliotecas. Esta situación de pandemia también nos han dejado cosas negativas, porque todo no va a ser positivo. ¿Qué nos ha dejado negativo? Por una parte, que hemos tenido menos puestos de lectura, el horario en un principio se redujo y lo peor que llevan nuestros socios y usuarios es que no se pueden tocar los fondos. Es decir, nuestras estanterías en la biblioteca ahora mismo están precintadas. Los socios nos señalan el libro que quieren, nosotros lo cogemos, se lo enseñamos, pero no pueden tocarlo. Imaginaos cómo llevan esto, sobre todo los niños, que no pueden tocar los cuentos de cuando lo cogen o lo cogían, como antes de las estanterías. No pueden olerlos incluso, ¿no? Mirarle sus dibujos y si no les gusta lo ponían en la estantería y cogían otro. Eso ahora mismo no se puede hacer. Incluso cuando traen los libros que se han llevado a casa en préstamo, tienen que pasar una cuarentena de 14 días. Entonces eso sí que nos ha afectado bastante en este periodo de pandemia. Santi, mirando hacia el futuro, ¿cómo crees que va a ser la biblioteca del futuro? Pues mira, Irene, con esta nueva situación se ha hecho evidente que las bibliotecas como tesoro público que deben protegerse y actualizarse están más vivas que nunca. Que los diferentes servicios que prestamos siguen siendo demandados por nuestros vecinos. Lejos de su desaparición, a las bibliotecas se les augura un largo futuro. La verdad que te lo digo y se ven así. Pienso que un presente sin miedo al cambio, que eso es lo que tenemos que tener, no miedo al cambio, a la tecnología, a lo digital, hará que la biblioteca sea un lugar donde convivan lo tradicional y con lo digital, que ya se está dando. Como sabemos, el formato papel de los libros actualmente ya están conviviendo con los libros electrónicos. Podemos deciros el ejemplo de la plataforma eBiblio Andalucía, donde los socios de las bibliotecas públicas de Andalucía se pueden descargar de forma gratuita libros electrónicos. Deciros también y resaltar que han ayudado a muchos lectores a pasar la época de confinamiento y tener esos libros. También tenemos que las actividades de extensión cultural van a ser tanto presenciales como virtuales, seguro, porque por ejemplo en nuestro club de lectura de Mijas, la reunión que se está haciendo los diferentes participantes en este club se han hecho en el confinamiento a través de Zoom. O sea que, como estamos viendo, lo virtual y lo digital están tomando partido en nuestra biblioteca y le están dando otro aliento. Y por supuesto, el aumento de
las nuevas conexiones o las grandes conexiones y las buenas conexiones a Internet hacen que las bibliotecas sumen pues nuevos servicios con una capacidad masiva para la transferencia de datos tanto dentro como fuera de los espacios físicos de la biblioteca. Y por supuesto, y ya para terminar, no se nos puede olvidar el tema de las redes sociales en las bibliotecas. Sobre todo Facebook, Twitter, ¿no? Hace más presente a la labor nuestra, más visible la labor de las bibliotecas y acerca nuestro trabajo a nuestros usuarios y nuestros servicios. Bueno, Santi, y yo como aficionado a la lectura que siempre busca consejo, me gustaría que nos recomendaras algún libro para estas Navidades. Dejo en tus manos la elección del género, estoy abierto a propuestas. Pues quiero recomendaros 2 libros. Por un lado, uno que es un fenómeno literario actualmente, debido al tema que trata y por supuesto también porque ha sido adaptado a la pequeña pantalla para una serie de HBO. Y no es otra obra que Patria, de Fernando Aramburu. Algunos de los oyentes seguramente ya lo han leído, otros como José sé que lo están leyendo, y tiene un argumento que se introduce en las entrañas del País Vasco y en la vivencia de 2 familias ante el terrorismo etarra. Se habla de la imposibilidad de olvidar y de la necesidad del perdón en una sociedad rota por el fanatismo político. Yo creo que esta época navideña, el tema del perdón, el tema del olvido, como sabéis, en la Navidad pues somos un poco más sensibles que habitualmente. Yo creo que esta obra nos viene muy bien. Es una obra, la verdad, que con una literatura muy buena y con un trasfondo, como veis, una temática recomendable. Y el otro que os es diferente, es una lectura diferente, también con mucha enseñanza, y no es otra que El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Es un libro para todas las edades, que aunque generalmente se ofrece a los niños, pero yo no sé, quien lo haya leído sabrá que no tiene ni tiempo, es atemporal y no tiene edad. Trata de un niño que vivía en un planeta muy pequeño y que decide conocer el espacio y va visitando diferentes planetas y conociendo a diferentes personajes que le van enseñando diferentes temas. Podemos decir que tiene una gran riqueza filosófica. Hay una enseñanza de este libro sobre la amistad, sobre el amor, sobre la tristeza, sobre la riqueza. Ya os digo que es muy recomendable también y sobre todo, al igual que Patria, en esta época navideña, creo que van a ser lecturas que os van a llenar bastante. Pues bueno, Santi, te agradecemos mucho haber participado con nosotros y muchas gracias también por la recomendación. Gracias a ti, José, a Irene y a David. La verdad que os quiero agradecer el que me hayáis invitado a este segundo episodio y que trate sobre la lectura, algo tan importante, hoy y siempre y a cualquier edad. Así que quiero animar a vuestros oyentes a que visiten una biblioteca y que lean. Gracias. Esta canción, un tanto siniestra, de David Bowie, tiene por título 1984, igual que el libro escrito por George Orwell, y no es coincidencia. En el libro, al igual que en la canción, Orwell describió un mundo catastrófico futuro. Para el título del libro cambió el 4 y el 8, del año que escribió el libro, 1948, le dio la vuelta y del 48 pasó al 84. De ahí 1984. Por suerte, el mundo no se convirtió en lo que Orwell describió. Su libro, además de servir de inspiración a otras muchas obras literarias y musicales, inspiró un famoso programa de televisión que se emite en Telecinco. Se habla en el libro de un Big Brother, un gobierno que mediante cámaras controla lo que hacen todos los ciudadanos, incluso dentro de sus casas.
No existe por tanto la privacidad. Y de ahí se obtuvo la idea de Gran Hermano, un Big Brother un poco a pequeña escala, que en vez de ser observados por el gobierno son observados por millones de personas desde casa. De la utilidad del programa de televisión y de por qué en España lleva tantas temporadas en comparación con el resto de países en los que se ha emitido, de eso ya hablaremos otro día. David y Joana, os doy paso en unos minutos. Antes dejadme saludar a Natalia, que se acaba de incorporar. Hola Natalia. Hola. Natalia se dedica al ámbito cultural. Acabamos de escuchar en la entrevista a Santi la situación de las bibliotecas, no solo ante la pandemia, que es algo pasajero, sino más importantemente en reacción a las nuevas formas de lectura y la forma de reinventarse y adaptarse a todo ello. Me gustaría preguntarte a ti, Natalia, cómo afecta la existencia de una plataforma tan globalmente conocida y utilizada como es Amazon al conjunto de las librerías tradicionales. Bueno, yo creo que en general las plataformas digitales, en este caso Amazon, ¿no? Al ser la plataforma más potente por excelencia, yo creo que en general están teniendo un impacto directo en el comportamiento de compra de los lectores, ¿no? Y es este comportamiento el que afecta a las librerías independientes, ¿no? Cuando digo independientes me refiero a las tradicionales, como tú bien has dicho. Yo creo que en el caso de Amazon, bueno, su oferta como plataforma digital puede resultar, bueno, de hecho resulta tentadora, resulta muy atrayente al consumidor. Yo creo que en primer lugar por la inmediatez, ¿no? La disponibilidad inmediata que otorga al cliente al llevarle el libro a donde quiera que él o ella quiera, en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Y bueno, ya si eres premium, pues ni te cuento. Entonces, yo creo que por un lado está esta inmediatez, esta velocidad frenética a la que bueno, yo creo que la sociedad actual en general está acostumbrada. Y por otro lado, pues bueno, es raro, yo creo, ver en Amazon un libro que no esté rebajado, ¿no? Yo creo que saben aprovechar muy bien el 5% máximo permitido por la ley del precio único del libro. Y bueno, mientras que las librerías tradicionales mantienen el precio del editor, ¿no? Lo respetan, mantienen el precio de venta originario del libro. Entonces, pues bueno, yo creo que ya se trata sobre todo de una cuestión de concienciación, ¿no? Del comprador del libro. Es decir, yo como lectora quizás estaría bien que me preguntase de dónde vienen los libros que yo leo, ¿no? De dónde los estoy comprando y cuál es la cadena que sigue el libro hasta llegar a mí, ¿no? Como lectora. Que bueno, esto ya es un asunto en realidad que se puede extender bastante, ¿no? Sobre todo por las nuevas formas de edición y de distribución que están saliendo recientemente. Por otra parte, yo pienso que existe una diferencia muy grande entre ir a la librería independiente, ¿no? De forma presencial, y comprar un libro de forma electrónica, ¿no? De forma digital me refiero. No creo que se pueda comparar tampoco una experiencia en la que el librero te pueda recomendar, puedas ver toda la oferta que hay en la librería, puedas estar un rato en la librería y bueno, todo lo que eso supone, ¿no? Estar como inmerso en ese aura tan bonita. Y por otra parte, comprar un libro en una plataforma digital que sí, bueno, que te aporte inmediatez, pero que carece por otra parte de este ámbito tan importante como es la experiencia de la librería independiente. ¿Crees que el concepto de librería tal y como lo conocemos evolucionará para adaptarse a las nuevas exigencias que demanda el público? Pienso que la librería no debe perder en ningún momento su esencia como lugar cultural, como espacio único, ¿no? De hecho, creo que es su punto fuerte y su diferenciación con respecto a su competencia.
la competencia digital, ¿no? En este caso. Creo que a partir de ahí, teniendo esto como base, sí creo en su evolución, o sea, sí creo que seguirán evolucionando, porque ya lo están haciendo. Entonces, creo en esta evolución de cara a adaptarse a su público, ¿no? Proporcionan muchísimas de ellas un servicio online ya en el que se le da la facilidad al lector de muchas ocasiones incluso llevarle el libro a su domicilio, al igual que lo hacen otras plataformas, ¿no? O sea que aparte del servicio presencial y la experiencia presencial que pueda tener el lector, también tiene esta opción dentro de las librerías tradicionales. Y con respecto a esto último que has dicho, ¿qué tipo de opción tiene una librería para formar parte también de este cambio tecnológico? En referente a esto último, yo quiero recomendar a los oyentes dos plataformas digitales que no hacen sino corroborar esta irremediable adaptación de las librerías independientes. La primera de ellas se llama La Librería Recomiendan y básicamente está compuesta por las críticas y recomendaciones que los libreros realizan de diversos libros, de diversas lecturas. Claro, aquí no solo se demuestra ese avance digital por cubrir las necesidades del lector, sino que se deduce claramente la figura del librero como profesional relevante, importantísimo, indispensable de las librerías. Y por otro lado, y esta en concreto me parece súper interesante en tiempos de crisis como el de ahora, se encuentra la plataforma llamada todostuslibros.com. En este caso está formada por una red que en la actualidad supera, si no me equivoco, a las 250 librerías independientes y que componen la plataforma de comercio online de las librerías independientes españolas. Este buscador, porque en realidad es un buscador, lo que permite al comprador de libros es saber en qué librerías más cercanas a él o a ella se encuentra el libro que está buscando. Y a partir de ahí se le redirige hacia la compra del libro a través de la librería que haya elegido, teniendo muchas de ellas la posibilidad de hacer entrega a domicilio. Yo creo que si antes del COVID tenía sentido hablar de plataformas como esta, ahora lo tiene aún más. Entonces yo hago un llamamiento a los oyentes para que sepan y consideren que hay realmente más opciones, aparte de las que ya conocemos, que están muy bien, pero que pienso que debería haber un balance, ¿no? Un equilibrio. Y yo creo realmente que con estas plataformas apoyamos directamente al comercio local. Y bueno, también me gustaría que nos hablaras un poco en relación a las nuevas formas de lectura, en concreto la lectura electrónica. ¿Qué opinas de los ebooks? ¿Terminarán convirtiéndose en sustitutos o se quedarán por el contrario como alternativa? Creo que el ebook es definitivamente un formato alternativo con el que el libro en papel debe convivir. O sea, no creo que tenga ningún sentido el plantearse elegir una opción u otra como definitiva. Creo que son diferentes formas de leer, no es la misma experiencia para nada y creo que cada formato tiene su lugar, ¿no? Está por ejemplo también el ahora reciente Audible que ha salido y que está teniendo tanto bombo ahora. En este caso un poquito distinto, ¿no? Porque se le permite al lector el poder escuchar el libro en cuestión. Creo que definitivamente radica en el momento de lectura y en el tipo de lector, pero definitivamente creo que no son exclusivos el uno del otro. De hecho creo que se complementan, pueden complementarse muy bien y según el momento, como ya he dicho. Yo creo que en este sentido es importante tener en cuenta que muchas librerías independientes también venden ebooks, aparte de los libros en papel.
se están renovando y están adaptándose al público y creo que es importante que lo sigan haciendo, ¿no? Para poder ofrecer al cliente pues un servicio totalmente actualizado. Y bueno, ya la última pregunta. Según un estudio que ha realizado la plataforma de libros Nubico, el consumo de libros digitales se ha duplicado durante la cuarentena y ha incrementado también el hábito de lectura entre los españoles. ¿Qué supone esto para las librerías? Bueno, yo creo que en este caso, y enlazándolo con lo que ya he dicho en esta pregunta, en esta última pregunta, creo que es un nuevo sector de lectores que, que conviven con los lectores de los libros físicos, ¿no? Creo que es totalmente una alternativa. Creo que no debería de ser una amenaza, ¿no? Muchas veces como nos preguntamos si el libro ebook sustituirá al tradicional. Yo no lo creo para nada. Creo que es otra experiencia totalmente distinta. Entonces, pues bueno, en realidad incluso lo veo como una oportunidad, ¿no? Mucha gente que quizá pueda iniciarse la lectura con el ebook y, y sobre todo público joven, creo, y que luego quiera empezar a leer libros en formato papel. Bueno, gracias por colaborar con nosotros hoy, Natalia. Nos veremos seguramente muy pronto en otro bloque de cultura. Hasta luego, gracias. Y ahora sí, David, saludo a la invitada que tienes a tu lado, Joana Anaya Ruiz, una joven escritora que ha publicado ya 5 libros. Así es, José. Aquí estoy con Joana Anaya. Hola, Joana. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Como hemos visto, Joana, has publicado ya, a pesar de tu corta edad, 5 libros. O sea, cuéntanos, ¿qué te ha costado más escribir o publicar de los libros? Pues yo creo que es el de Resiliencia, que es mi primer libro de poesía. En orden cronológico es el tercero que tengo publicado, pero es el primero de poesía. Fue porque es un libro dedicado a mi abuela, tiene 90 poemas, que es la edad con la que ella murió. De ahí también el título, Resiliencia, que en psicología pues la capacidad que tiene una persona para sobreponerse a un momento duro. En mi caso pues fue ese momento. Y luego, a la hora de publicarlo fue un completo desastre porque la editorial, que se llama Poesía Eres Tú, que es una editorial de Madrid, pues se puso en contacto conmigo, les interesó el manuscrito, me dijeron que les encantaba, bueno, me llamaron por teléfono, yo súper contenta. Y además, pues bueno, yo me ilusioné bastante porque me prometieron 1000 ejemplares que iban a estar en todas las librerías y al final, pues básicamente yo me sentí timada porque al final me publicaron menos de los que eran, no me hicieron la portada, me tuve que buscar un portavista, bueno, tuve un montón de problemas con ellos y bueno, por suerte ya le queda poquito, porque son 4 años de derechos de autor, ya mismo les queda poco para yo despedirme de ellos y decirle hasta luego. Madre mía, ¿eh? Entonces veo que es difícil publicar el libro. Entonces, ¿qué hace para ponerte en contacto con las editoriales? Pues la verdad es que sí es un poco complicado porque hoy en día es todo es dinero, básicamente. Entonces, pues a ellos les interesa, son empresas, a la gran mayoría, por desgracia, pues no les interesa realmente ni la calidad del libro, ni mucho menos. Les interesa pues vender libros, que tengan seguidores en Instagram y ya está. Entonces, pues la verdad es que sí que es difícil. Yo he tenido la suerte de encontrar a otra editorial, después de esta mala suerte, que se llama Esdrújula Ediciones, que me fue muy bien con ellos. Pero claro, luego te encuentras de todo, porque, por ejemplo, yo para promocionar mis libros recito también, bueno, recitaba ahora con el coronavirus, pues complicado. Y, por ejemplo, me ha ido fatal en algunos momentos porque había un local muy grande en Málaga, que se llama El Sojo, que tenía 1000 metros cuadrados, y contactaron conmigo por Facebook un chico, un hombre, que quería que yo fuese allí a recitar, porque yo además tenía ante un grupo de rock pop, una cosa rara, ¿vale? Y yo recitaba en él. Entonces, pues se interesaron. Al final fue un desastre, el tío empezó a hablarme por WhatsApp, mandarme selfies suyos, bueno, un poco turbio todo, y al final decidimos no ir. O sea, que es que te encuentras de todo en este mundo. Vale, bien, pero entonces ya veo que... ¿Tú cómo promocionas tus libros? Pues yo promociono mis libros por Instagram, que bueno, hoy en día tienes que tener redes sociales, si no pues no existes, básicamente. Facebook también lo uso, aunque un poquillo menos, y sobre todo doy charlas en institutos,
porque aparte de contar mis libros, ¿no? Y recito también en los institutos y demás, hago también charlas sobre escritura creativa y violencia de género, porque casi el último, o sea, mi antepenúltimo libro va sobre eso. Entonces, pues lo uso un poco todo, ¿no? Y doy un poquito de esas charlas. También recito en Málaga, bueno, he recitado en algunas provincias y demás, sobre todo he estado en Málaga, porque, bueno, yo soy de allí. Entonces, pues voy a los bares, recito allí, en los micros abiertos y más o menos, pues eso, moverme. Entiendo. Entonces, ¿cómo te ha afectado a ti el COVID para promocionar tus libros? Pues el coronavirus fatal, o sea, porque en febrero, que es cuando empezó ya a cancelarse todo, viéndose lo que se venía encima, yo he publicado mi nuevo libro, mi quinto libro, salió en enero. Entonces en febrero yo tenía la agenda entera porque yo soy de las que se coge el coche, me planto en un instituto, me planto en una radio, en una tele, en donde haga falta y me pongo a decir, pues mira, tengo estos libros, que me gustaría promocionarlos y demás. Pues en febrero ya tenía la agenda prácticamente llena, tenía casi todos los días algo. Si no era un instituto, era una entrevista aquí o allá, en pueblos colindantes de Málaga. Y claro, con el coronavirus se canceló absolutamente todo, todo. Entonces, ¿qué pasa? Que no se venden libros. Estoy tirando de Instagram un poco, pero obviamente pues no es lo mismo. Eso es un dato importante. Seguirla en sus redes sociales en @Joana_Anaya Ruiz. Y en todas tus charlas o recitales que has hecho, ¿nos puedes contar alguna situación curiosa que te haya pasado? Pues me han pasado unas cuantas. Así, bueno, ahora que se me ocurre voy a contar, bueno, una graciosa y otra no tanto, por desgracia. Graciosas, pues mira, yo es que mido 1,54 y bueno, tengo cara de niña, no aparento 26 años, la verdad. Entonces, pues, ¿qué pasa? Cuando voy a los institutos a dar charlas, yo voy con mi mochila, mi cara de felicidad, por los pasillos, y los profesores, más de una vez me ha pasado que me dicen, me miran y me dicen, venga, a clase, ¿qué haces aquí en los pasillos? Y yo, pues señor, que me voy para mi casa, que ya he hecho la presentación de mi libro y me voy, y es que me confunden con alumnos. En Algeciras también, a un anillo, cosas así, también me confundieron con una alumna, que si iba a hablar con una profesora porque tenía tutoría con ella, o mi madre iba a venir a por mí, yo, bueno, pues yo creo que ya no, que ya hace mucho que dejé el instituto. Y bueno, por desgracia también me han pasado cosas un poco duras. Una vez hace, pues, hay unos 3 añillos o cosas así, yo cuando eso tocaba en el grupo, que el grupo se llamaba Mets, y vino solamente un guitarrista conmigo que cantaba y tocaba la armónica y yo. Y nos contrataron en un bar, un restaurante así medio de alta standing en Marbella, era un italiano. Entonces el tío quería vernos, probarnos el primer día y si le gustábamos nos iba a contratar todos los viernes. O sea, para nosotros era una súper oportunidad, nos iba a pagar la comida, la gasolina, el estar allí, o sea, estábamos súper nerviosos. Pues hacíamos 2 pases. El primer pase, luego se metía otra chica cantando salsa y luego otro pase. En el primer paso todo muy bien, la chica cantó salsa muy bien y cuando hicimos ya el segundo pase, de repente vemos que todo el mundo que estaba dentro se salió corriendo para afuera, a la terraza. Paramos el concierto y era que es que le estaba dando un infarto a un hombre. O sea que... Y encima era el mejor amigo del dueño. Por desgracia, bueno, la ambulancia tardó 45 minutos en llegar, intentaron reanimarlo entre los que pudieron, imposible. Y el hombre pues falleció ahí, con nosotros al lado. Y el tío pues no nos contrató más, dijo que éramos gafes. Y bueno, Joana, ya si nos puedes contar, adelantar algo al menos de cuáles son tus planes de futuro que tienes para escribir. Pues tengo 2. El primero es una colección de biografías de mujeres hondureñas, porque hace un año estuve en Honduras, 2 meses de voluntaria, y allí pues tuve contacto con muchísimas personas, mujeres de diferentes estatus sociales, economía, tribus, o sea, fue alucinante. Entonces lo que hice fue una recopilación de biografías, que las hice el último mes súper corriendo porque se me ocurrió ahí, y tengo 40 biografías y hay ilustradoras que sin ánimo de lucro me están ilustrando las fotos que yo les hice a esas mujeres. El objetivo es mandarla a la Universidad de Málaga, que me lo acepten, y publicarlo. Y todo lo que se gane que vaya para la ONG ACOES. Bueno, pero estoy trabajando todavía en eso porque es que no me da la vida para tanto. Y el otro, que lo terminé de escribir la semana pasada, es un libro de poesía contando exactamente eso, mi viaje a Honduras, desde que yo decidí ir, que lo decidí en enero, hace ya 2 años, y todo mi viaje, el viaje en avión, que fue el viaje de avión, madre mía, los 2 meses de estancia allí, cómo me ha cambiado, qué cosas vi, no sé, un poquito de todo. Y ese pues lo terminé de escribir la semana pasada.
Bueno, me ha parecido muy interesante lo que has contado bueno, la experiencia, que al final son buenas y malas, son anécdotas, ¿no? Algunas mejor olvidarlas, pero bueno. Y, y también ya me quedo yo con... ¿Qué pasó con el vuelo ese? No tenemos tiempo para que nos explique lo del vuelo a Latinoamérica, pero otro día. Espero que nos cuente esa experiencia. Y bueno, pedirte que me recomiende un libro escrito por ti, a mí y a todos los oyentes, y un libro de otro autor que podamos leernos también durante estas Navidades. Pues mío, recomiendo, creo que a ver, siempre creo que el último es el que más suele gustar, ¿no? Porque vas madurando. Entonces yo recomiendo mi último libro, que se llama Maullidos en la gran ciudad, que es un libro de poesía, es el menos íntimo mío, que cuento menos cosas mías, pero sí que cuento más de la sociedad, la soledad, la economía, el capitalismo, cuando se incendió el Amazonas, por ejemplo, no sé, hay un poquito de todo. Y va acompañado además de fotografías de Málaga. Y yo creo que ese es del que más orgullosa estoy ahora mismo, quitando este último de Honduras que acabo de terminar de escribir. Y luego de otros autores, pues es que siempre cuando me hacen esta pregunta nunca sé qué responder porque tengo más de 300 libros en mi casa, entonces... Pero me gusta mucho Torcuato Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios, Julio Llamazares, me encanta, La lluvia amarilla, Pedro Páramo, no sé, un poquito... Me gustan los temas sociales que tratan mucho la soledad y demás. Bueno, pues gracias, Joana, por todas estas recomendaciones de libros. Te entiendo perfectamente, sé que es difícil elegir entre los libros favoritos. A mí también me cuesta mucho, pero me apunto los tuyos y los que me recomendó también antes Santi. Y bueno, gracias por haber participado en el podcast de hoy y suerte con las ventas esta Navidad. Pues muchas gracias por la invitación y espero volver a estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Bueno, tras esta entrevista a Joana, os dejamos con esta canción de Elephants, que tiene el título del libro escrito por Salinger, que probablemente hayáis leído o hayáis escuchado alguna vez, El guardián entre el centeno. Un libro protagonizado por Holden Caulfield basado en Nueva York. Y es un libro especial, veréis por qué. Llega la Navidad y Caulfield, que vive en un internado, decide escaparse de él para pasar él solo unos días durante la Navidad en Nueva York y cuenta un poco lo que le ocurre esos días. El libro tuvo repercusión por el lenguaje que utiliza, muy coloquial y adolescente, y en 1951, cuando se publicó el libro, pues eso no era muy común. Pero sobre todo, ganó mucha fama por el asesinato de John Lennon. Y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver el asesinato de John Lennon con el libro? Pues es que el asesino de Lennon, Chapman, compró el mismo día que asesinó al cantante, el 8 de diciembre de 1980, un ejemplar de este libro, y después de matar a Lennon con 5 disparos, se sentó a esperar a la policía tranquilamente leyendo El guardián entre el centeno. Cuando la policía le entrevistó unas horas más tarde, detenido, Chapman declaró lo siguiente: «Estoy seguro de que la mayor parte de mí es Holden Caulfield, el personaje principal del libro. El resto de mí debe ser el diablo». Casi 40 años después, Chapman sigue en prisión. Pero aquí no acaba todo. Al año siguiente, en 1981, Hinckley Jr., que intentó asesinar al expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, también declaró que estaba obsesionado con el libro. Y 8 años más tarde, Bardo, asesino de la actriz Rebecca Schaeffer, llevaba consigo un ejemplar de El guardián entre el centeno. Increíblemente inquietante todo esto. Parece como la trama de una serie, ¿no? El libro maldito. Podréis pensar que la historia del libro induce a este tipo de comportamiento criminal. Bueno, yo lo he leído, me gustó, pero os aseguro que es una historia que no tiene nada que ver con este tipo de comportamiento y me quedé impresionado cuando descubrí estos eventos históricos relacionados con el libro. You're never gonna die, I'm the catcher in the rye. I'm your ghost, and I will never let you down. Dance tonight like you're never gonna die. I'm the catcher in the rye. I'm your ghost.
Bueno, y abrimos ya nuestra mesa de debate de nuevo con David e Irene y continuamos con el tema principal del podcast de hoy, la lectura. Según una encuesta realizada por la Federación de Gremios de Editores, durante el año pasado, 2019, la población lectora en España era del 68,5% frente al 60% del año 2010, una tendencia alcista con una media de unos 11 libros al año por persona. Leen más las mujeres que los hombres, 68 frente al 56%, y la mitad de los lectores tienen una edad comprendida entre 55 y 64 años. Y una buena noticia, España está entre los países de la Unión Europea donde más se lee, a pesar de ser de los países que menos gastan libros. ¿Nos gusta la piratería? Pues parece que no, porque también baja la descarga ilegal de libros en nuestro país. No compramos libros porque preferimos leer material gratuito. Por si os lo preguntáis, ¿los que más leen de Europa? Los polacos. Bueno, y pregunto a mis tertulianos, ¿a qué creéis que se debe este aumento de la lectura en los últimos 10 años de un 10% de la población? A ver, yo creo que ha influido mucho la existencia de nuevos formatos como libros en soporte digital o audiolibros. Y también me gustaría destacar que el 31,5% de la población española no lee libros nunca, porque no le interesa, porque no tiene tiempo o simplemente porque prefiere emplear su tiempo libre en otras actividades, con lo cual me parece un dato muy a resaltar, elevado. Pero me parece un dato, pues a mí al revés, me parece un dato, la verdad que, no sé, al menos será por la gente que me rodeo, conozco mucha gente que no lee apenas nada. Al revés, me esperaba mucho más alto, más que nada porque tenía en mi concepción ese poco amor a la lectura que hay en España. De todas formas, yo tengo que añadir, porque también he leído esa encuesta, que el leer no significa leer libros, según esa encuesta, sino el leer, por ejemplo, revistas o noticias en Internet. Se considera también como lector. Claro. Entonces puede que por eso a lo mejor te extrañe que sea un porcentaje tan pequeño en comparación con lo que tú crees. Vale, entonces sí ya me cuadran más los números porque la verdad que hoy en día los jóvenes veo que, bueno, la lectura no es una de sus cosas favoritas. Al fin y al cabo están ocupadas más en redes sociales que en leer libros. Vale, yo ahora mismo no sé ningún movimiento de lectura así juvenil o algún libro, una saga juvenil que esté moviendo mucho. En nuestra época, a principios de 2000, bueno, estaba Harry Potter, que si Memorias de Idún, Eragon, yo qué sé, había más sagas. Hoy en día la verdad que no ubico. Bueno, sí, siempre creo que hay sagas, también anteriormente estaba El Señor de los Anillos, pero de todas formas yo creo que Harry Potter sigue moviéndose entre los jóvenes adolescentes de ahora, porque yo conozco a muchos jóvenes adolescentes que se están leyendo la saga de Harry Potter y que aún así sigue triunfando. O sea que yo creo que eso ya será algo permanente. Es una saga que está actualizada y que sirve para, yo creo, ya cualquier generación. Y retomando, José, tu pregunta de por qué cree que ha aumentado tanto... Bueno, ha aumentado en estos últimos años el leer. Hombre, también yo creo que ha ayudado mucho las plataformas de streaming, tanto Netflix, HBO y demás, que han sacado series de libros. Por ejemplo, Patria o esta de... Bueno, no sé si alguno lo conocéis, que no me acuerdo, pero la de Valeria también, Netflix y demás. O sea, sí, que a mucha gente han animado a leer esos libros, porque les ha gustado la serie y dice, hostia, pues me voy a leer el libro. O sea, ha ayudado mucho, al fin y al cabo, el acercamiento de las plataformas de streaming. Bueno, y comentando lo que ha dicho David de los libros y las series, ¿qué opináis vosotros de las adaptaciones? Porque muchas veces no tienen nada que ver la adaptación que se hace de un libro en una serie. Sin duda, o sea, eso para mí, mira, por ejemplo, lo siento, estoy muy dolido, ¿vale? O sea, lo quiero comentar porque yo soy siempre muy fan de Memorias de Idún. No sé si alguno lo conocéis, Memorias de Idún, Laura Gallego. Sí, que me suena, sí. No la he visto, pero me suena. Sí, claro. A mí también. Bueno, es una trilogía, vaya, que movió mucho en su día a principios de los 2000. Pues bueno, Netflix ahora ha sacado un manga, o sea, un anime. Ha sacado un anime Netflix y madre mía, se ha cargado para mí al libro, ¿eh? O sea, no por nada, pero por las voces que ponen, por todo, no me ha gustado nada. Me ha dolido, ¿eh? O sea, estoy dolido. Yo la verdad que Memorias de Idún no la he visto ni la he leído. Pero respecto a Valeria, que es así el último fenómeno juvenil que se ha estrenado en Netflix, la serie, sí es verdad que yo me he leído los libros de Valeria y no encuentro mucho parecido al libro. O sea, que se prefiere, en los dos casos se prefiere el libro. Yo sí, lo veo como más interesante.
La serie me pareció muy básica, o sea, no tenía nada Le ha faltado chicha, ¿no, sorprendente. Irene? Le ha faltado Sí, jugo, entonces, ¿no? no tenía nada sorprendente. De todas formas, yo creo que cuando se saca una serie de un libro o cuando se saca a lo mejor una nueva adaptación, es una reinterpretación de la persona, de los guionistas y de los directores, y en realidad es como si se crease una nueva obra a partir de la obra que ya existe. Yo lo considero ya algo separado. Es verdad que a lo mejor pues si se mantiene la imagen fiel del libro, mejor. Pero que entiendo que se encuentre al final diversidad de opiniones entre el libro y la película y que al final muchas veces se prefiera el libro porque también se analiza mucho más las características de los personajes, cosas que muchas veces se obvian en la serie. Hombre, es que la verdad que muchas veces lo que pasa es cuando tú lees el libro, te imaginas el personaje de una forma, te imaginas todo de una forma y lo ves en la película, te choca, te suele chocar. Pero José, tú que yo sé que tú eres muy fan de Harry Potter, te has leído Harry Potter de todas las formas, tanto en español y en inglés, lo sé. Y en esperanto, si lo hubiera habido, ¿qué tal te parece? ¿Tú prefieres Harry Potter en libro o en película? Prefiero los libros, sí, porque por lo que dije, porque hay muchos detalles que se pasan por alto en la película por falta de tiempo, sobre todo ya si hablamos de los últimos libros. En el 7, por ejemplo, no hubo otra opción que dividir la película en 2 partes, pero en el 5, un libro de unas 800 páginas que se reduzca a 2 horas y media, pues es evidente que muchísimos de los detalles se tienen que pasar por alto. ¿Que son detalles irrelevantes? Sí, pero que al final eso es lo que hace que el libro sea mucho más atractivo que la película. Aún así, las películas de Harry Potter me parecen que son un grandísimo trabajo y me encantan, pero prefiero muchísimo más los libros. Y también que los libros te permiten introducirte en la historia, o sea, tú te crees que estás allí viviendo la aventura, no sé, investigando el asesinato, un crimen, entonces, no sé, como que lo vives más intensamente que una película, como tú has dicho, de 2 horas. Sí, además estoy pensando en el libro de Patria que lo recomendó antes Santi, a la que le hicimos la entrevista hace unos minutos. Y no me he visto la serie, pero sí que creo que la serie, por muy bien hecha que estéis, y estoy seguro que está muy bien hecha, tengo ganas de verla, pero carecerá de esas características que digo yo que al final pues se identifican a los personajes por sus pensamientos, por su forma de sentirse, y que aunque los actores puedan interpretarlo de la mejor manera posible, no es lo mismo que el meterte directamente en la mente de esos personajes y saber qué piensan exactamente, que es lo que se puede saber con el libro. Hombre, es que es verdad que al fin y al cabo en un libro puedes saber los pensamientos y al fin y al cabo conocer psicológicamente al personaje. Y ya por último quiero añadir yo, ¿vale? Pues mira, José ha dicho antes que, por ejemplo, el 5º libro de Harry Potter, creo que de 800 páginas, puedo sacar una película de 2 horas y media. Pues ahora os voy a poner el caso contrario, ¿vale? El Hobbit. El Hobbit de 300 páginas sacaron 3 películas. Bochornoso. Solamente digo eso. Fatal. Bueno, hay gente que no piensa lo mismo, creo yo. Yo no la he visto, pero hay gente fans del Señor de los Anillos que estoy seguro que no piensan lo mismo. 3 películas de 300 páginas no tienen. Aún así, por ejemplo, los Potterheads, la gente que le gusta Harry Potter, estoy seguro que si pudiesen sacar películas extras, que de hecho la están sacando con Animales Fantásticos, de un libro de 200 páginas y sacasen 6, estaríamos contentos. Claro, que hay diversidad de opinión y... Claro, es el fenómeno fan. El fenómeno fan, claro. Querría pasar a la siguiente pregunta, que también es muy interesante, porque normalmente cuando los jóvenes, los niños están en el colegio y en el instituto, se les obliga a que lean libros. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Veis bien que la lectura se convierta en obligatoria en el colegio y en el instituto? Vaya, es que yo no sé qué tan... Esto debe escucharlo ya el ministro de Educación, la ministra, no sé ahora mismo quién está en el poder, porque deben meterlo como educación obligatoria y también el saber leer, porque muchos niños o muchos adultos incluso no saben leer, no sabemos cómo, no se sabe leer. O sea, hay que unas pautas para leer y demás. O sea, al fin y al cabo, la educación le hace falta muchas bases de materias básicas, como la educación financiera, pero bueno, es otro tema. Yo me refería en realidad con esta pregunta también al hecho de que cuando se le obliga a los niños a que lean, al final acaban aborreciendo la lectura simplemente porque se les obliga. Sí, José, yo estoy de acuerdo contigo porque al final, obligando a leer, no se consigue acercar a los niños a este mundo de la lectura. Tienen que venir porque ellos realmente quieran.
por lo que pienso que se debería potenciar que los alumnos pues tengan un espacio, el momento, la motivación y los recursos para poder adentrarse a este mundo de las letras. Hombre, es que al fin y al cabo es verdad que cualquier obligación no le gusta a nadie. Por eso yo sugeriría que, hombre, estaría muy bien que en alguna materia, pues en vez de obligar a leerte un libro, pues sugieras varios libros que el alumno pueda elegir. O sea, porque al fin y al cabo no todo el mundo nos gusta lo mismo. Que entiendo que en bachillerato pues ya hayan libros que haya que leerse obligatorio de literatura clásica. Pero, ¿qué más da que la ESO se lea un libro de tal escritora clásica o de tal escritora actual? Da igual. Totalmente. Algunas iniciativas que pueden ser muy atractivas e interesantes podrían ser, pues, hacer una excursión con la clase a la biblioteca. Yo creo que esto puede motivarle bastante a que se inicie en este mundo de la lectura. También crear una biblioteca en la clase donde cada alumno pues lleve los libros que más le han gustado, compartan sus opiniones con los compañeros, puedan leer también libros que los otros han traído. Pues ¿Qué opináis de estas iniciativas? Veo que David quiere participar. Sí, hombre, que es verdad que yo creo que muchos niños o incluso adolescentes no sabrán cómo coger un libro de la biblioteca, la verdad. O sea, o muchos ni ubicarán la biblioteca de su pueblo o de su localidad. O sea, por eso mismo es verdad que estaría bien fomentar las bibliotecas, hacer actividades y demás para fomentarla, como ha explicado Santi. Y también no podemos olvidar que los colegios tienen un papel fundamental en la introducción y motivación a la lectura, pero las familias tienen que promocionar este hábito desde pequeños. O sea, es algo fundamental. Y bueno, y para inculcar un poco la lectura, no solo tenemos los libros tradicionales, sino que también tenemos pues la lectura electrónica, como mencionábamos antes con Natalia. Pero encontramos ahora actualmente las nuevas formas que son como los audiolibros, en Audible, por ejemplo, o la realidad aumentada. ¿Qué opináis de esta nueva forma de lectura? Hombre, sin duda que todo avance, en definitiva, digamos que siempre trae cosas buenas, y esto, quiera o no, va a fomentar mucho más, creo yo, va a traer más a un nuevo público, a los jóvenes. O sea, lo veo estupendo, pero es verdad que yo creo que nada supera el encanto de leer un libro en texto y papel. Porque al fin y al cabo, un audiolibro no lees, al fin y al cabo es no sé, es como un podcast, como nosotros. Sí, pero bueno, yo creo que el objetivo de leer al final es aprender. Entonces, bueno, los audiolibros yo lo considero también como si fuese un libro. De hecho, yo creo que se puede crear el verbo audioleer, porque al final es como leer, es lo mismo. El objetivo de leer, si es aprender, con un libro que está leído exactamente igual, al final aprendes lo mismo. Es aprender, pero también muy importante, José, la comprensión lectora, o sea, el saber escribir, el saber leer. Por eso digo, porque tú al final, cuanto más leas, más sabes comprender la lectura y escribir. Claro, o sea, después, gramaticalmente hablando, dices tú. Claro, gramaticalmente, sí, porque yo ya digo, pues tú ves claramente cómo escribe una persona que sabe leer, que ha leído y que lee, una persona que no lee. Por eso digo que me da miedo un poco lo del audiolibro y la realidad aumentada, que pueda perder eso. ¿Pero en qué consiste realmente lo de la realidad aumentada? ¿Como una historia relatada a través del móvil o cómo? Sí, es al final que tienes ahí el libro con un código QR, con unos algoritmos que tú a través del móvil te cuenta la historia, que eso está muy bien para los niños pequeños o para personas que tengan alguna discapacidad. Por eso digo que al fin y al cabo estas herramientas hacen a la lectura más adaptable. Sí, a ver, está claro que escuchar un relato no es lo mismo que leerlo, pero sí es verdad que los audiolibros pues ofrecen otra manera de acercarse a la literatura muy útil y asequible, y sobre todo en estos tiempos de confinamiento con la pandemia. Por ejemplo, para aquellas personas que quieren disfrutar de una buena lectura mientras hacen ejercicio, están haciendo las tareas de la casa, con lo cual los audiolibros no creo que sean una competencia para los libros físicos. Al contrario, tiene que ser como una... No una competencia directa. Compenetran, ¿no? Sí. No sé si sabéis también la existencia de los móviles de tinta electrónica, que sirven mucho pues también si queremos leer que no dañen la vista. No lo conocía, José, si nos puede hablar más sobre ello, pero vaya, me parece muy interesante. Sí, pues son como un móvil normal, solo que un poco adaptado a las limitaciones que tiene
por ejemplo, el Kindle, ¿no? Que no tiene la velocidad o la capacidad de reproducir los vídeos como en un móvil normal, pero por todo lo demás funciona igual con tinta electrónica. El problema a lo mejor es el precio, que es un poco elevado. Claro, pero bueno, en términos de salud, el que no afecte tanto la vista es un plus, porque al final de tanto usar las pantallas, el móvil, el ordenador, la televisión... De hecho, hay estudios que dicen que leer en Kindle o en libro electrónico es mejor que leer con un libro normal. Pero perdonad para la vista. Vale, pero perdonad mi ignorancia. ¿Esos tipos de móviles o el Kindle tiene luz? Me refiero, ¿tú lo puedes leer a oscuras? Sí, sí que se puede leer, pero sería un tipo de luz que no viene directamente desde la pantalla, sino desde los laterales, como si fuese una lámpara. Es decir, es como si tú pones el libro debajo de una lámpara y no te da la luz directamente a los ojos como en el móvil. Algunos tienen un flexo incorporado, ¿verdad? Algunos sí, también se puede, sí. Interesante, y a lo mejor me lo apunto para estas navidades, pero una cosa, a vosotros nos pasa mejor que el problema de los Kindle es que la verdad que a mí cuando leo un libro me gusta tenerlo físico, o sea, no sé. El olor al libro no supera el leer de forma digital. Pero yo creo que al fin y al cabo, sea tanto de forma electrónica o físico o demás, lo importante es leer. Exactamente. Bueno, terminamos ya este podcast con una frase de Ray Bradbury que dice así: no tienes que quemar libros para destruir una cultura, simplemente consigue que la gente deje de leerlos. Gracias por haber oído este podcast hasta el final. Irene, David, hasta la semana que viene. Nos vemos muy pronto. Hasta luego, oyentes. Y bueno, nos vemos el próximo sábado en otro episodio de Con H de Actualizarse. Recordad seguirnos en nuestras redes sociales buscándonos por @HActualizarse. Buen finde y buena semana. Os dejamos con Saint Motel Getaway.